Dios me les bendiga. Qué bendición tenerlos por este medio para que juntos estudiemos la palabra, la Biblia. Les invito allí donde estás en casa que busques la palabra de Dios, cualquiera de sus versiones primero, y que segundo apartes un tiempo para que juntos la estudiemos. Con todo lo que está pasando en la humanidad, Dios está tratando con nosotros. Es con nosotros, con sus hijos, con su casa. Dios no ha dejado de amarnos, sigue siendo Dios, está en su trono firme, inamovible. Y entendemos que todo lo que hace es por nuestro bien, de tal manera que no le vamos a añadir despropósitos, sino que vamos a ser entendidos en los tiempos. Él nos está perfeccionando para la venida de Cristo. Él no quiere que nos adaptemos a una nueva humanidad, Él quiere que nos adaptemos al reino de los cielos, porque Dios ha prometido que Cristo volverá en las nubes por su iglesia, y hacia eso, hacia el final de los tiempos, es que nos está llevando, y tenemos que tenerlo claro. Dios nos está preparando para el encuentro con Él. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Es un texto que se encuentra en Apocalipsis 11, 1 al 2. Y vamos a leerla de tal manera que podamos entender el texto, y ese va a ser nuestro tema de estudio. La Escritura dice, Apocalipsis 11, 1 al 2, dice: entonces me fue dada una caña de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ese es el texto que nos ocupa hoy. Mire que comienza el apóstol Juan, que fue al que le fue dada esta revelación del Apocalipsis. Apocalipsis no significa más sino revelación. Dios revela sus planes para que el pueblo que entiende sus planes se aperciba, esté preparado para el encuentro con Dios. Todo lo que está pasando en tu vida es para bien. Si estás pasando momentos difíciles, es para bien. Dios está interesado en perfeccionarte donde quiera que estés. Nos está revelando lo que hay en nuestro corazón para perfeccionarnos a la imagen de Cristo. En este libro que se llama Revelación, Apocalipsis, que le fue entregado a Juan, el Apocalipsis fue escrito, fue revelado en el año 65. Mire cómo comienza el texto. Hablando Juan, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Una caña es una porción de madera de guadua, de guafilla, que medía 3 metros. Esa era la medida que había en el Nuevo Testamento. Una caña eran 3 metros. ¿Qué implica esto? Esto implica medida. Esto implica pesar. Esto implica norma. Miren, hermanos, la Biblia dice que Dios pesa los corazones. Por allá en Daniel 5:25, estaba un rey de Babilonia tomando en los utensilios de la casa de Dios, cuando aparece una mano y escribe en la pared unas palabras: Tekel Mekel Uparsin, Tekel Mekel Uparsin. Y más adelante en Daniel 5, 26, 27 dice que la revelación es que rey ha sido pesado y ha sido hallado falta. Rey ha sido medido y ha sido hallado falta. Dios mide nuestros corazones, mide nuestra vida. Hoy, con la situación que estamos pasando, con la cuarentena, con el aislamiento social, está siendo medido. ¿Cómo eres como papá?
Porque antes no sabía si era buen papá o mal papá. ¿Por qué? Porque los niños estaban distraídos, encerrados en el colegio, estaban en los parques, estaban en los distractores que habían. Ahorita tienes a tus hijos en casa de tiempo completo. Eso te va a probar qué padre eres o qué clase de madre eres. Antes estabas distraído con el trabajo y te mirabas con tu esposo de manera ocasional, estabas en el estudio, estabas en el trabajo, estabas en la visita, estabas de shopping, estabas dándote vueltas, estabas trotando, estabas en el gym. Hoy estás tú, tu familia y Dios. Y allá te están midiendo, porque los otros distractores no están. Otros distractores que un día no iban a estar, porque de esta vida nadie saldrá con vida. O Cristo viene por nosotros o nosotros nos vamos con Él. Pero los distractores del deporte, los distractores de la educación, los distractores del trabajo ya no van a estar. Está la familia, está Dios, está tu hogar y están tus hijos. Y Dios te está midiendo qué clase de hijo eres. Dios te está viendo qué clase de esposo eres. ¿Eres capaz de soportar a tu esposa, a tu esposo las 24 horas del día? Para eso fuimos diseñados, pero no lo estábamos haciendo. Dios trae esta medida. Nos quita todo y nos mete en el lugar donde nos va a mostrar nuestra realidad. ¿Con qué fin? Prepararnos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Esto tiene un fin, un motivo. ¿Cuál es? Prepararnos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Hacia allá llevamos. ¿Qué es una medida? Miren, mis hermanos, es algo por lo cual nos van a medir. ¿Y cuál es la medida con la cual nos van a medir? Las normas que Dios estableció para nosotros. Nosotros no nos regimos por los principios de este mundo. A nosotros, los cristianos, los hijos de Dios renacidos, no nos miden por la opulencia, no nos miden por la grandeza que logramos en nosotros mismos, nos miden por el amor y la misericordia de Dios. Esta caña de medir, que estaba destinada a medir la casa de Dios, era un instrumento precioso de Dios para mostrarle las dimensiones verdaderas de su casa. No se les olvide, mis hermanos, que somos la casa del Dios viviente. Y Dios nos viene a medir para mostrarnos las verdaderas dimensiones de nuestro corazón. Y que muchas de estas medidas que Dios hoy está revelando a nuestro corazón, vamos a resultar faltos. ¿Qué es la caña entregada en este texto, Juan? La caña que se entregó en este texto, Juan, que dice que es semejante a una caña de medir. Hermanos, no es más sino que un símbolo de las normas, de la medida en la que Cristo nos está midiendo a nosotros. A nosotros no nos miden con las normas de este mundo. Porque este mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. A nosotros nos miden por los principios que Jesucristo reveló para nosotros en las Escrituras. Miren, mis hermanos, ya no podemos ser medidos con la ley de Moisés, porque era para el pueblo de Israel. Porque hay veces que dentro de la iglesia se quiere medir dentro de la ley mosaica y nos llevan a los rudimentos de la fe a cumplir con toda la ley. Esa no es la medida para nosotros. La medida para nosotros es el sometimiento a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos están llevando a aprender a través de este proceso, y lo tenemos que entender, que en Dios estamos completos, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y eso es lo que están midiendo en nuestro corazón, nuestra dependencia única y total del Señor. Las instituciones de origen divino son tres. Primero, el matrimonio. Segundo, la familia. Y tercero, la iglesia. La sociedad está formada de familias.
Y Dios mide en esas tres dimensiones a las personas sociales. En el matrimonio, en la familia y en la iglesia. En el matrimonio, un día tomaste una mujer, la tomaste porque los hombres de nuevo tomamos la iniciativa de tomar esposa. Y con el pasar de los tiempos la medida de amor se fue empequeñeciendo. Bienvenido a la realidad, la que tomaste o con el que te uniste en el matrimonio, como institución de Dios, está de tiempo completo contigo, 24 horas al día. Ya te habías cansado, ya te habías distraído en la televisión, ya te habías distraído en los negocios, ya no tenías tiempo para él o para ella. Lo otro pasó y están midiendo tu relación en el matrimonio. Es el momento en que entiendas que el matrimonio fue dado por Dios. Y que dejes de dar vueltas en tu mente y vuelve a los principios, que si Dios te lo dio, que si Dios te la dio, es para que lo mantengas y la mantengas en honor. Dios está midiendo las familias. Hace mucho, mucho tiempo dejamos de ser familia en muchos aspectos. Dejamos de honrar a los padres. Hace mucho, mucho tiempo dejamos ese amor fraternal. Hace mucho, mucho tiempo dejamos la disciplina, las sanas costumbres. Dios te tiene en casa para que aprendas a ser familia, para que aprendas a tolerar, para que aprendas a amar a los que son tuyos, porque hay veces que somos luz de afuera y oscuridad de la casa. Dios te trajo al lugar donde puede tratar contigo como factor, como elemento, como sujeto de una familia. Eso es lo que está midiendo Dios. Sé mejor hijo. Hoy te están mostrando qué clase de hijo eres. Cuando te fastidias con medio día de estar con papá, con mamá, cuando te fastidias con medio día de soportar a nuestros hijos, nuestra bendición, lo que Dios nos ha dado, cuando ya no valoras a la esposa, ya no valoras al esposo, cuando ya no aprecias el hogar, Dios está midiendo y te está revelando lo que hay en ti. Esta situación que está pasando, Dios la trajo para bien, te está midiendo y te está mostrando, nos está mostrando lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que no nos deja avanzar, no nos deja ser felices, no nos deja vivir en paz, no nos deja vivir en libertad completa y no nos está preparando para la venida del Señor. Dios está midiendo la iglesia. ¿Dónde mide el Señor? El matrimonio, la familia y la iglesia. Y esos son los tres ámbitos en que el Señor te quiere medir, en que el Señor nos está midiendo a todos con esta situación. Ya no quedó más, ya no quedó tu trabajo, ya no quedaron los títulos, actualmente estás en un lugar donde solamente quedan las instituciones establecidas por Dios. Tu familia sigue siendo familia, tu pareja sigue siendo tu pareja, tu matrimonio, y tu iglesia sigue siendo tu iglesia donde quiera que estés. No la congregación donde tú elegiste congregarte, sino ese rebaño local donde Dios te estableció un día, independiente de que asistas a él o no, fue donde Dios te estableció. Pero hoy te está midiendo el Señor. De pronto estabas en el lugar, en el rebaño donde no pertenecías. ¿Por qué? Porque te gustaba más la forma de predicar, porque te gustaba más las personas que iban, pero no era el de Dios. Dios te está midiendo para que comiences a hacer las cosas de mejor manera. Esa medida, ¿qué mide Dios? Los factores que Dios ha colocado como institución divina. Pero esas medidas no pueden ser instrumentos de una invención humana. ¿Por qué no pueden ser instrumentos de una invención humana? Porque si estamos en la iglesia y somos extremadamente religiosos, yo quiero que los demás se midan por mi estándar. O si yo soy extremadamente open man, yo quiero que los demás se midan por mi estándar. Cuando no tenemos en cuenta a Dios cómo nos mira, cómo nos mide, vamos a estar calificando. Es que este no lo hace bien, es que este lo hace mal, es que a mí me gustaría, pero nunca decimos, así no me guste, si Dios lo aprueba, así es.
Cuando cambiamos la medida de Dios, que son su palabra, los instrumentos de medida de Dios son la escritura de Dios. Por el pensamiento humano nos vamos a desbordar. Mucho de eso ha pasado en el hogar. Mucho de ese desbordamiento ha pasado en la familia. Y mucho de ese desbordamiento ha pasado en la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio se abrogó, el amor se perdió. Hoy decimos, ella que no lo amaba, no. El amor nunca deja de ser. Fue que cambiamos el estándar de medida. Hoy decimos, nuestros hijos, ellos ya están en otro mundo y otra generación, entonces que hagan lo que quieran. No. Cambiamos el estándar de medida y estamos perdiendo a nuestros hijos dentro de la casa. Los estamos tirando a la depresión, al rechazo, a la altanería, porque nosotros nos estamos midiendo con nuestras propias medidas. Tenemos que volver a la medida original, que es la palabra de Dios. Devuélvase de ese camino de estar calificando las cosas de acuerdo a su conveniencia. Devolvámonos y comencemos a medirla a la manera de Dios. Miren, mis hermanos, ahí en el texto que nos ocupa, Apocalipsis 11:1 dice que me fue dada una medida como de una caña de medir. ¿Sabe quién le dio la medida al apóstol Juan? Se la dio un ángel. En el capítulo anterior podemos ver que un ángel que le abrió un librito, que le habló de 3 plagas, le dio esta medida. Dios está en el asunto. Dios está obrando en tu vida. Créeme que a pesar de las circunstancias económicas, de salud, de confinamiento que estés pasando allí en casa, créeme que esto te está haciendo mejor persona. La persona endurecida, altanera, prepotente que de pronto eras, está siendo tratada para un encuentro en misericordia con Dios. Esto te está llevando a valorar tu casa, tu familia, lo que eres. Hoy puedes valorar más lo que sí tenías. Dios coloca la medida que Él quiere en el tiempo que Él quiere. Dios trajo estas situaciones que está pasando la humanidad como principios de dolores para medirlos. Es un instrumento precioso de Dios. Muchos estamos siendo quebrantados, ese cascarón externo de la carnalidad de la humanidad, y nos está llevando a los principios y a valorar lo que verdaderamente vale y a despreciar lo que es secundario, porque estamos a veces trabajando por lo que no sacia, por lo que no lleva a ningún lugar. Pero hoy día tenemos familia, tenemos matrimonio y tenemos una iglesia, porque la iglesia somos todos en todos los lugares donde estamos y guardamos la fe. Hoy podemos valorar más el culto en el templo. Hoy podemos valorar el alimento que hoy de pronto está escaso y hay que racionarlo. Hoy podemos valorar más nuestro trabajo. Hoy podemos valorar más nuestra salud. Esta situación nos está haciendo mejores. En el libro de Oseas, Dios le dice al pueblo: los traeré al desierto y hablaré a su corazón. Yo sé que allí donde estás en casa, Dios está tratando con tu corazón y te está enseñando la dependencia total de Él. Ese es el fin de estas cosas. Abandona tus propios planes y aprende a vivir por fe, por misericordia, por gracia, en la búsqueda continua del Señor, porque la humanidad cambió. Este mundo cambió. Comenzaron los procesos de Dios para acercar más su pueblo a su presencia. Miren, mis estimados hermanos, en Corintios 2, en 2 de Corintios 10, 12 dice, 2 de Corintios capítulo 10, verso 12 dice, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Aquí habla de las personas que nos aprobamos o nos desaprobamos a nosotros mismos, que hacemos nuestros propios planes. Es más, cuando juzgamos a Dios, decimos: Señor, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa a mí esto? Nos colocamos en el lugar de juez, o decimos: Señor, pero es que mi esposo no hace esto, o mi esposa no hace esto, o el pastor no hace esto. Mi hermano, nos colocamos en el lugar de juez,
de juicio. Y cuando nos juzgamos a nosotros mismos, resultamos aprobados, diciendo, sí, fue que yo le pedí a mi esposa, pero fue que ella se lo buscó. O yo malcrié a mi hijo, pero es para darle lo que yo no tenía. No somos juiciosos juzgándonos a nosotros mismos. Les repito el texto. Segunda de Corintios 10:12 dice, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Miren, mis estimados hermanos, quiero llevarlos nuevamente al texto que iniciamos. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide. ¿Quién cree usted que le está dando la orden al apóstol Juan? Se la está dando un ángel, un enviado del Señor. Y mire cómo le dice, viene desde el mismo altar de Dios, el mensajero de Dios, y mire cómo le da una orden. Levántese. Levántese. Hermanos, ahorita podemos quedarnos pasmados, estancados, deprimidos, obstruidos de toda forma y decir no hay trabajo, no hay empleo, no está la iglesia. O podemos hacer lo que dice la palabra, levantarnos a medirnos nosotros. Dios está tratando con nosotros. Esto es con nosotros, con la casa del Señor. Esto es con sus siervos. Esto es con sus hijos. Esto es con la humanidad. Es con nosotros. Las iglesias están cerradas. Dios está midiendo su casa. Dios está midiendo tu corazón. Dios te dice, levántate. Pero ya no levántate para ir el domingo a culto. Ya no levántate para ir a llevar la ofrenda, llevar su diezmo, lo que usted acostumbre llevar. Ya no levántate para hacer misericordia. Levántate a medirte. Si no te mides ahorita, no vas a estar preparado para el mundo que viene. Porque esta situación va a cambiar la humanidad. Estamos en principios de dolor y tenemos que prepararnos, aprovisionarnos para el encuentro con nuestro Señor. Dios le dice a Juan aquí, levántate y mire. ¿Quién está dando esta orden? El ángel. Miren, mis hermanos, levantarse a medir es reflexionar qué está pasando con nosotros. Por allá en 1 Corintios 3, 5 al 15, dice que Cristo es el fundamento y que cada quien sobre ese fundamento edifica como quiere. Aquí está hablando de los que están fundamentados en Cristo. Aquí está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Y siendo iglesia podemos estar edificando, como dice 1 Corintios 3, del 5 al 15, en heno, en hojarasca, en madera o en piedras preciosas, en plata o en oro. Siendo salvo puede estar haciendo obras muertas. Conociendo la verdad del Evangelio, y Dios nos puede levantar porque corrige a sus hijos para encontrarse con ellos, podemos estar andando por caminos perversos. Dios no quiere que de una misma fuente salgan dos aguas. Él quiere alinearnos, quiere que nos miramos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Basta ya de odiar a la que dijiste que ibas a amar de por vida. Basta ya de odiar, de armar pataleta en la casa. Basta ya de armar pleito en la casa. Basta ya de endosarle los hijos al sistema educativo. Basta ya de endosarle los hijos a la televisión, a los juegos. Basta ya. Es momento en que te midas. El ángel le dio una orden que dijo, mídete. Mire, hermanos. Y dice, toma medida, pero más adelante en el mismo texto, le dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide. ¿Y qué había que medir? Ahí donde estás en casa, ayúdame con el texto. Apocalipsis 11:1. ¿Qué había que medir? Con la caña, mide el templo de Dios. Uy, hermano, mire. Hay momentos en la vida
en que la palabra se nos vuelve rutinaria y decimos, a veces como el fariseo, no soy como este adúltero, no soy como este ladrón, no soy como fulano. Pero hay un momento en la vida en que la palabra tiene que ver con nosotros, en que se trata de nosotros. Mire que aquí estaba hablando de mire el templo de Dios. Aquí no está hablando del templo de Moisés. No, señores, aquí no está hablando del templo de Salomón. No, mire lo que dice la Biblia, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros. Primera de Corintios 3, del 16 al 17. Dice que nosotros somos el templo de Dios. Primera de Corintios 3, 16 al 17. A Juan, ¿qué le fue ordenado medir? Con la norma de Dios, con la medida de Dios, la caña de Dios. Le fue ordenado medir el templo de Dios. Primera de Corintios 3, 16 dice que usted, hermano, somos el templo de Dios. O sea que yo no estoy para medir a los de afuera. Es más, hay una parte de este texto, Apocalipsis 11:2, dice, y los de afuera no los miran. Iglesia, el Señor vino a tratar con nosotros porque está interesado en que nos alineemos con Él, en que Él sea nuestra única prioridad, nuestro único sustento, que Él sea nuestra herencia y nosotros seamos de Él. Él vino a medir su casa, Él vino a medir su iglesia, Él vino a medirnos a nosotros. Usted allí donde estás en casa tiene que decir, Señor, es conmigo. Esta situación vino para tocarme a mí. Esta situación que está pasando la humanidad no nos va a dejar iguales. Nos va a transformar y vamos a ser diferentes, una iglesia diferente. Hoy añoramos más los atrios del Señor estar en este lugar, cuando antes nos parecía que era lejos, que era tedioso, que hacía mucho frío, que llovía mucho, que no había transporte. Sé que vamos a añorar estos atrios, adorar en su casa como los expatriados en Babilonia cuando decían junto al río Quebar, ¿quién nos diera escuchar las alabanzas de Jerusalén? Mire, hermanos, ¿qué tenía que medir Juan? El templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:21 habla de que como iglesia somos el templo de Dios. Dios está interesado en perfeccionarnos como iglesia. Dios aborrece la división. Dios aborrece la acepción de personas. Dios quiere ver la iglesia como un solo pueblo, como un solo hombre, lleno de misericordia, de gracia y de bondad con los de adentro y buenas obras con los de afuera. Ese es el principio de ser iglesia. No es que nos volvamos ostentosos, no es que coloquemos el énfasis en las construcciones, no es que nos volvamos la última iglesia de moda, persiguiendo los últimos likes. No, es que seamos el brazo extendido de Dios para esta humanidad que necesita salvación, paz y libertad en su alma. Dios está tratando con nosotros, con el cuerpo del Señor. El templo de Dios no es el templo de los judíos. El templo judío fue destruido en el año 67, hermanos. Está hablando de ahorita, del templo del Señor ahora. Miren, mis estimados hermanos, en Hechos 17:24 dice que no habita en templo hecho de manos de hombres. Pero dice que si escuchas hoy tu voz, no endurezcas tu corazón, que Él entrará a ti y cenará contigo y morará en ti. O sea, nosotros somos habitación del Dios viviente. ¿Qué es lo que hay que medir? Las habitaciones del Dios viviente. Cada uno que le ha recibido en su corazón y ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, tiene que medirse constantemente para saber si estamos preparados para el encuentro con el Señor o si necesitamos ser remediados. Te invito a que te midas, es contigo, es conmigo, somos templo del Señor.
Somos el templo del Dios viviente. Dios está tratando con nosotros. Voy a ir un poquito más adelante. Cuando Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo en el desierto era simbología de la iglesia, el lugar donde la presencia de Dios moraría. La iglesia es el lugar donde la presencia de Dios mora en esta tierra hasta que sea levantada. Dios le dijo algo a Moisés. Le decía constantemente: acuérdate hacerlo conforme te fue mostrado en los diseños. Hazlo conforme te fue mostrado en los diseños. Si hay algo que tenemos que aprender, hermanos, es hacer las cosas a la manera de Dios. Dios quiere que hagamos conforme nos ha sido mostrado el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para el matrimonio y el diseño de Dios para la iglesia. Ahorita en los templos hablamos de muchas cosas, pero tenemos que volver al principio del Evangelio. Dios quiere familias para bendición. Dios quiere una iglesia para bendición. Dios quiere personas en un seno familiar que den bendición a sus hijos. A esos principios tenemos que volver. La iglesia se forma de familias. La sociedad se forma de familias. Voy al texto que nos ocupa, Apocalipsis 11:1 dice: levántate y mire el templo de Dios, y mire qué más dice que mira, y el altar. En el lenguaje de Apocalipsis, cuando habla del altar, está haciendo una similitud de aquel lugar donde está el sacerdocio, donde hay sacrificios. Ya no está hablando de los sacrificios de corderos y ovejas y bueyes del Antiguo Testamento, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, los cuales traen un sacerdocio más excelente, constituido según Dios en un nuevo pacto. Primera de Pedro 2:4. Dios quiere un sacerdocio que se encuentre con Él en el altar del corazón. Dios dice: mira la casa de Dios. Le dice a Juan: nosotros somos la casa del Dios viviente. Pero también en Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Dios viene a pesar el corazón del sacerdocio que está en nosotros. Si hoy pudiéramos hablar con tu esposa, de la cual tú eres sacerdote, ¿qué diría tu esposa? Si hoy habláramos con tu hijo, del cual tú eres sacerdote, ¿qué podría decir tu hijo? ¿Qué clase de sacerdocio hay en tu casa, hijo? Esposa, ¿qué clase de sacerdote es el que tú tienes? Nosotros como pastores, en cierta medida, somos los sacerdotes que instruimos al pueblo. Si vemos la engordada y despreciamos la que no tiene, ¿qué clase de sacerdote le tocó a esa oveja? Nosotros los ministros de adoración, ¿qué clase de sacerdocio somos cuando nos mostramos más de lo que adoramos? Dios está diciendo: mire tu sacerdocio. Ya no está el trabajo para que te distraigas, que el trabajo no va a ir más allá de la tumba. El sacerdocio sí. El llamado de Dios sí. Ya no están los billetes, ya no está el carro para ocuparte, ya no está el gym. El sacerdocio sí, sigue siendo sacerdote. El ministerio no está en cuarentena. Ser hijo de Dios no está en cuarentena. No es afectado por nada de este mundo. Eso es lo que realmente eres y para lo que realmente naciste. Dios dice: y mira el altar, mira los sacrificios. Es decir,
Los sacrificios del altar de Dios tienen que ser con fidelidad. En Juan 4:21 dice, la hora viene cuando ni en este monte, hablando de Samaria, ni en Jerusalén adorarán al Padre, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está hablando de la adoración en el altar. Ahí está hablando de la verdad con que te acercas al Evangelio, no por lo que Dios te puede dar, sino por lo que Dios es. Porque a veces hacemos lo correcto con la motivación incorrecta, a veces honramos a nuestros padres porque nos toca, a veces mantenemos la apariencia y orar porque nos toca, a veces vamos a la iglesia porque nos toca. Eso no es un sacrificio en espíritu y en verdad, es un sacrificio en mentira. Simplemente hago lo que me toca hacer, pero no soy eso. Me estoy expresando de una manera diferente. Devolvámonos de ese camino, porque Dios comenzó a medir el altar. De pronto tú crees que tienes una silla en la iglesia porque das una ofrenda, devuélvete. La iglesia es gratuita porque Cristo ya pagó por ustedes en la cruz del Calvario y por mí. Dios no está interesado en lo que tienes, Dios está interesado en tu corazón. Él te está esperando con los brazos abiertos, pero tú has decidido irte como hijo pródigo. Él quiere que vuelvas y quiere que estés en el altar adorando. Ya no están los espejismos de la sociedad, solamente estás tú y su misericordioso Dios. Mis estimados hermanos, Dios también manda a medir algo con esa caña. La casa de Dios. Segundo, el altar de Dios. Y más adelante dice Apocalipsis 11:1, levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Los que adoran en él. Podríamos decir, como dice mucha gente, Dios está juzgando a la humanidad porque hemos sido malos. Bueno, sí, Dios está juzgando a la humanidad. Nos hemos rebelado contra el plan de Dios, hemos acabado la naturaleza, hemos vendido nuestra vida al pecado, sí es verdad. Y dentro de la humanidad Dios está juzgando su casa, la iglesia, es verdad. Dentro de la iglesia Dios está midiendo su altar, el sacerdocio. Todo renacido en Cristo Jesús es sacerdote. Y dentro de los sacerdotes, dice la Biblia, a los que adoran. Miren, mis hermanos, a mí esto me estremece y me sacude lo más profundo de mi ser. Porque un día vamos a estar parados en su presencia y no vamos a poder decirle, ¿qué me diste a mí? O yo no podía, no quería. Saúl, hago un paréntesis, fue elegido como rey y Dios comienza a decir, aparten la tribu de Benjamín. Hacia allá se fue la tribu de Benjamín. Dentro de la tribu de Benjamín dijo, aparten la familia de Cis. Hacia allá fue, y dentro de esa, a la familia de Saúl. Y entonces de la familia de Saúl, el más alto de todos. ¿Sabe usted quién era el más alto? Saúl. Un hombre que se dedicaba a arriar bueyes, mulas. Y él parecía que estuviera escondido, pero Dios lo tenía divisado para un propósito.
Tú que te has escondido detrás de la figura del comerciante, del profesor, del zapatero, del panadero, detrás de la esquizofrenia, detrás de la ansiedad, detrás de la angustia, detrás del no puedo, no soy, la iglesia es muy lejos, no tengo el talento. Tú que estás escondido en cualquier lugar, déjame decirle que Dios vino a medirte. Y un día vas a estar en la presencia de Dios y Dios va a decir qué has hecho con lo que te he dado. ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con el tiempo maravilloso de estar en la casa de Dios? ¿Qué has hecho con lo que confié en ti para hacer de misericordia a los demás? ¿Qué has hecho con la ayuda del ministerio? Porque te puse para ayudar ministerios, naciones. Dios ha prosperado a personas para que extiendan el Evangelio. Dios ha capacitado a personas para que extiendan el Evangelio. Dios te dio el talento de la música y tú estás armando pataletas en casa porque estás encerrado. Dios te dio el talento de enseñar la palabra y tú estás peleando con tu esposo y con tu esposa. Dios está llamando dentro del altar a los que tienen un llamado especial a hacer cosas en el Señor y somos todos tenemos un llamado, un propósito con el cual nacimos y estamos evadiendo ese propósito y decimos, Señor, a mí ¿por qué me pasa esto? El Señor sigue siendo Dios, yo soy el que voy por un camino diferente del plan de Dios y Dios en su misericordia ha tratado de encauzarnos. Pero la palabra de Dios dice, levántate y mide la casa de Dios, mide el altar y mide a los que adoran. Tú que dejaste de enseñar la palabra de Dios de la escuela dominical, tú que dejaste de asistir a la iglesia porque no te gustaba la iglesia, déjeme decirle que no puedes huir de lo que tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Tú que dejaste la comunión de los santos por X o Y circunstancia de pecado, porque no te gustaba, no te placía, déjeme decirle que somos el pueblo de Dios, que vuelve a tu casa, vuelve a los caminos del Señor. Tú que te has apartado del camino del Señor, porque ahora no tienes tiempo, porque el trabajo te absorbió, porque el dinero demanda cuidado, déjeme decirle que estás descarriado en la casa del Señor. Vuelve, nada de eso va a trascender. El ministerio para el cual naciste, la gracia que Dios colocó en ti, sí va a trascender, sí va a trascender. Vuelve a los principios, Dios te está midiendo tu corazón. Quiero avanzar un poquito más, dice, mire también a los que adoran en el altar. Se toma la medida espiritual de cada adorador en el templo de Dios. ¿Cómo nos mira el Señor? En santidad, en sinceridad y en fidelidad. Dios no nos mide por lo que mucho hacemos. Dios nos mide por lo que somos en Él. No es por lo mucho que aportamos, no es por lo mucho que decimos. Dios nos mide por lo que somos en Él. Dios dice, he aquí mi hijo el cual he sujetado con manos derechas para sujetar naciones delante de él. Isaías 45. Tú eres un hijo de Dios. Vuelve a la casa del Padre. Dios a través de estas situaciones que están pasando nos está midiendo para revelar nuestro propio corazón. Y para enseñarnos que apartados de Él nada podemos hacer, pero también para mostrarnos la puerta de amor y misericordia. Coloquemos lo primero en primer lugar. Ya no te quejes más. Abandona esos caminos de queja, de depresión, de angustia, de desespero. Con Dios estás completo, no te falta nada y no te estorba nada. Él ha sido tu sustento hasta aquí y Él es nuestra herencia sempiterna y para siempre. Dios te está midiendo, mi amado hermano, y Él quiere tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo nos va a mostrar para qué está permitiendo estas cosas. Sigo en el texto que nos ocupa. Apocalipsis 11:1 dice, levántate y mire la casa de Dios, el altar de Dios, los que adoran. Y mire lo que dice en el verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, aparte, no lo miras.
porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos soltarán la ciudad santa 42 meses. El templo de este templo es la iglesia del Señor viviente. Y la iglesia ha sido medida antes de los juicios venideros en el Apocalipsis. Es un proceso de restauración donde Dios se muestra como el Dios que quiere corregir a los suyos para prepararlos para la boda del Cordero. El proceso de medición es un proceso donde Dios nos muestra las manchas sobre nuestros ágapes, sobre nuestros vestidos, para que sean lavados en la sangre del Cordero, para prepararnos para la boda del Señor Jesucristo, el encuentro con nuestro Señor. Pero mire, mi estimado hermano, dice, mira la casa de Dios, mira el altar y mira los que adoran. Pero hay una parte que dice, no la miran. Dejen el atrio, el patio exterior. En el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y aparte de decirle eso, déjalo aparte, dice, no lo miras porque fue destinado a los gentiles. La palabra gentil viene de estar alejado o no ser pueblo de Dios. ¿En qué sabes en este momento que eres pueblo de Dios? En que Dios está tratando con los suyos a través de esta situación, a través de la cuarentena y el aislamiento. Hoy nos damos cuenta que no hay nada más importante que Dios. Hoy nos damos cuenta de que lo que pensábamos que era importante es prescindible. Hoy nos damos cuenta que por más tiempo que hayamos dedicado al trabajo, a la empresa, ya no está. Al carro, a las cosas, ya no las tenemos, aunque estén en otro lugar, ya no podemos hacer uso de ellos. Hoy nos damos cuenta que tener un gran crédito en el banco nos hizo más pobres. ¿Por qué? Porque las cuotas siguen y no sigue produciendo. En que teníamos una dependencia de nosotros mismos y del sistema mundial. Y si tú no reconoces que Dios está tratando contigo a través de esta circunstancia, como está tratando conmigo como persona, como papá, como esposo, como pastor, de pronto es de los que Dios no va a medir. Aquí hay una parte que dice, y no miras el patio de afuera porque es de los gentiles. Si tú no sientes que Dios está tratando contigo, amado hijo de Dios, allí donde estás en casa, es porque de pronto no estás ni en la casa de Dios, ni en el altar de Dios, ni eres de los que adoran a Dios. Estás afuera, donde va a ser el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Bendita gracia del Señor que nos mide a través de estos procesos. La humanidad está cambiando, pero dentro de la humanidad Dios está tratando con sus hijos. Nos quiere enseñar una dependencia total de Él. Y bendita gracia del Señor que está tratando con nosotros. Porque si no está pasando nada en tu vida a través de estas circunstancias, es porque no te están midiendo. Y Dios no mide a los que son extranjeros, a los que son de afuera. Dios mide a los suyos porque está interesado en perfeccionar a los suyos. Si estás pasando por momentos difíciles, levanta tus manos donde estás. Dile, Señor, yo he entendido que esta situación es conmigo. Y gracias porque a través de esta palabra me he podido medir mis sacrificios, medirme como casa de Dios, medirme como altar y medirme como adorador. Y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque nos da la oportunidad de revelar nuestro propio corazón delante de Él. Inclina tu rostro allí donde estás, vamos a orar juntos. Lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Reconozco que hoy traes una medida y me has enseñado por qué sucede todo esto en mi vida. Si tienes que pedirle perdón, dile, Señor, te pido perdón, porque me he ocupado en lo segundo y no en lo primero. Me he ocupado en otras cosas y no en lo que soy en ti como casa de Dios. Perdóname.
te pido que ayudes a mi corazón a revelarse tal cual como es para poder arrepentirme de lo que estoy haciendo mal y seguir tus caminos hacia la bendición. Y ni por un momento me dejes con los de afuera, con los gentiles, con los del patio externo. Llévame a la plena comunión contigo, con los que están en tu casa. En el nombre de Jesucristo, Señor. Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por estudiar la palabra con nosotros acá en la iglesia Betel, y vamos a seguir adelante sabiendo que Dios tiene el control absoluto y total de todo. Hasta una próxima oportunidad.